¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, va a volver la Liga Española y evidentemente el gran nombre de este retorno, Cocún el retorno, va a ser Sergio Ramos. Sergio Ramos que viene cargado de posibles récords y aquí esa es nuestra especialidad, es la especialidad de la casa. ¿Usted qué quiere para comer hoy? Yo quiero un par de récords. Aquí se los voy a dar. Venga, vamos al lío. Bueno, amigos, pues sí, vuelve Sergio Ramos a la Liga Española. A ver, no hace tanto tiempo que Sergio Ramos estuvo jugando en la Liga, pero sí hace mucho tiempo que Sergio Ramos no juega un partido de Liga con el Sevilla, que eso es lo que realmente hace curioso este caso, ¿no? Recordaréis que a Sergio Ramos, y los más jóvenes si no lo recuerdan, ya se lo recuerdo yo, Sergio Ramos debutó con el Sevilla muy jovencito, le hizo debutar Joaquín Caparrós el 1 de febrero de 2004, apenas había jugado 21 partidos en el filial del Sevilla y ya Joaquín le metió en el equipo, un jugador en el que todo en su carrera ha ido muy rápido, entre otras cosas porque era muy bueno y porque se iba comiendo el mundo desde pequeñito. Poco después de debutar Sergio Ramos con el Sevilla, insisto, 1 de febrero de 2004, debutó con la selección española, un año y un mes después, el 26 de marzo de 2005 y debutó contra China. Siendo también, como digo, un chaval. Y 5 meses después, el 28 de agosto de 2005, empezando ya la temporada 2005-2006 con el Sevilla, jugó su último partido con el conjunto hispalense. Ahí hubo un parón de selecciones y ya volvió de la selección española siendo jugador del Real Madrid. Recordaréis que Ramos pasó del Sevilla al Real Madrid en medio de la temporada, al principio de la temporada. Este traspaso, vestido como cláusula de rescisión en su día por Del Nido, pero no fue una cláusula de rescisión, hubo un acuerdo entre el Sevilla y el Real Madrid, y de hecho creo que el hecho de que Del Nido vendiera esto como un traspaso y como una cláusula de rescisión y como que Ramos le hemos tenido que dejar ir porque no nos quedaba más remedio, yo creo que esto también enmarronó bastante al jugador y emborronó bastante sus sentimientos sevillistas, que yo creo que eso es algo que está al cabo de la calle y de lo que nadie puede dudar, y nada más que hay que ver la presentación que tuvo con el Sevilla. A mí esas lágrimas me parecen muy sinceras y creo que Sergio Ramos, otra cosa no, pero sevillista es a muerte, también evidentemente madridista, por supuesto, ha tenido ahí un montón de años, pero hombre, el club en el que debutó y el club en el que se inició como futbolista y el club en el que vivió su primera oportunidad es el Sevilla, y creo que eso no se olvida nunca. Así que, bueno, pues ese traspaso se produjo, como digo, en agosto de 2005, ya en septiembre debutó con el Real Madrid, pero antes de irse al Real Madrid recuerdo que el último gol de Sergio Ramos con la camiseta del Sevilla se lo hizo al Real Madrid, y precisamente a Iker Casillas, el que luego fuera durante tantos años su compañero tanto en el club blanco como en la selección. Fue un gol de libre indirecto. Contaba el otro día Joaquín Caparrós lo que pasó en esa jugada, ¿no? Que en el Sevilla había consumados especialistas en el lanzamiento de falta y apareció por allí Sergio Ramos, que era súper jovencito y que llevaba muy poquito tiempo en el equipo, y dijo, oye, que yo quiero tirar la falta. La gente se le quedó mirando como diciendo, joder, macho, bueno, venga, que la tire. La tiró y la metió. Y libre indirecto y gol para adelante. Bueno, como digo, Sergio Ramos siempre ha sido un echado para adelante. Por cierto, hablando de goles, estamos ante uno de los jugadores más goleadores en la historia del fútbol, por lo que a los defensas se refiere. Sergio Ramos, en lo que lleva de carrera, ha marcado 135 goles en 1004 partidos oficiales, porque Sergio Ramos es uno de los 7 únicos futbolistas en la historia de España, fútbol de élite me refiero, que ha llegado a los 1000 partidos. Los otros son Andoni Zubizarreta, Iker Casillas, Xavi Hernández, Raúl González Blanco y Pepe Reina. Estuvo cerquita, los he dicho todos, ¿no? Zubizarreta, Casillas, Raúl, Xavi, Iniesta, Ramos y Pepe Reina. Estuvo muy cerquita de llegar a esta cifra David Silva, le quedaban muy poquitos partidos, lo habría conseguido esta temporada, pero esa lesión, esa triste lesión que tuvo este verano y que lo obligó a retirarse del fútbol, pues impide que sea el octavo español milenario en la historia del fútbol. Pero bueno, Sergio Ramos sí que cumplió ese objetivo con el Paris Saint-Germain y ahora pues seguirá ampliando ese registro. Un registro, como digo, importante a nivel de partidos y también a nivel de goles. De los 135 goles que ha marcado Sergio Ramos en su carrera deportiva, con los diferentes clubes, con España, con las categorías inferiores de la selección española,
categoría inferior del Sevilla, el propio Sevilla, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, donde también ha marcado algunos, la mayoría son goles de cabeza. 69 goles de cabeza ha marcado en su carrera. Su principal arma ha sido siempre las acciones a balón parado. Por arriba va muy bien, va de maravilla, pero también es un consumado especialista en el lanzamiento de penaltis, o con el paso del tiempo se convirtió en un consumado especialista. Recordaréis todos aquel penalti famoso en la tanda de penaltis de las semifinales de Champions con Mourinho en el banquillo contra el Bayern Múnich, el penalti que lanzó a otro planeta, pero su carácter y su forma de ser se explica con lo que hizo con el siguiente penalti, que fue en toda una semifinal de Eurocopa, también una tanda de penaltis y jugándonos la vida, panencazo. Ese es Sergio Ramos, que aprendió a lanzar penaltis muy bien y que incluso llegó a tener una racha entre club y selección de 25 penaltis consecutivos anotados. Son registros que están al alcance de muy pocos. Esa racha la cortó Jan Sommer en un partido de Nations League, en el que, no contento con detenerle uno, le detuvo 2 penaltis a Sergio Ramos el mismo día. Jan Sommer, el portero ahora del Inter, que fuera durante muchos años portero del Borussia Mönchengladbach y que la pasada temporada estuvo supliendo a Neuer en el Bayern Múnich. Un grandísimo portero. Bueno, pues este es el que le detuvo el último penalti a Sergio Ramos y acabó con esa racha de 25 seguidos. ¿Qué registros puede batir Sergio Ramos en la Liga Española? Son muchos y obviamente estaremos hablando de ellos a medida que los vaya consiguiendo, pero os dejo por aquí algunos que me parecen bastante interesantes. Por ejemplo, uno por el que me habéis preguntado prácticamente todos, ¿no? Oye, muy habitual esto de que un jugador regrese a un equipo 18 años después, pues no. Pues no es habitual, evidentemente que no lo es. De hecho, Sergio Ramos por unos poquitos días va a batir un récord en la historia de la Liga, y es el retorno más longevo a un club en la historia de la Primera División española. Van a ser poco más de 18 años desde que Sergio Ramos se fue del Sevilla, lo he dicho antes, último partido de Liga 28 de agosto de 2005, y va a volver en septiembre de 2013, es decir, pasados los 18 años por poquitos días. Bueno, con unos poquitos días menos, le va a quitar el récord a Pepe Reina, que tardó poco menos de 18 años en retornar al Villarreal. Son los 2 registros más longevos en la historia de la Liga Española. Otros que podemos hablar, por ejemplo, Chisco Campos, que tardó 15 años en volver a jugar en Primera División con el Mallorca. Jugadores que tardaron 14 años en retornar en Primera División a un club. Capdevila, por ejemplo, Joan Capdevila, el que fuera lateral izquierdo de la selección española, campeona del mundo, titular indiscutible durante todo el Mundial, tardó 14 años en volver al Español. O Juan Carlos Unzué, que tardó 14 años en volver al Club Atlético Osasuna. Cuando hablo de esta cifra de 14 años me refiero tiempo transcurrido entre su último partido en Primera División con un equipo y el siguiente partido en Primera División con ese mismo equipo, el mayor tiempo transcurrido. También 14 años necesitó Ángel para volver canterano, para volver a la Unión Deportiva Las Palmas. Ángel, que tuvo una efímera presencia en la selección española, también un buen defensa. Toni Prats, el portero del Mallorca, 14 años, también tardó en volver al Mallorca. Sergio Asenjo, 14 años tardó en volver al Valladolid. Y Naucet Alemán, que tardó 14 años en volver a la Unión Deportiva Las Palmas jugando, insisto, partidos de Primera División. Y por citar algún ejemplo, porque son todos ejemplos bastante recientes, por citar algún ejemplo más del pasado, pues recordemos el retorno de Luis del Sol al Betis. Luis del Sol, que empezó jugando en el Betis, jugó también en el Real Madrid, luego se fue a Italia y cuando regresó de Italia a principios del año 70, regresó al Betis en el año 72, 13 años después de su último partido con los verdiblancos en la Liga Española. Esto por citar un casito más de tiempos pretéritos, de hace más de 50 años. Registros que tiene al alcance Sergio Ramos, por ejemplo el de goles, ¿no? En la Liga, defensa más goleador en la historia de la Liga. Bueno, aquí hay un poco de controversia, ¿no? Porque el defensa más goleador en la historia de la Liga, Fernando Hierro, con 105 goles, pero es verdad que bastantes de esos goles los marcó siendo centrocampista. Lo que pasa que Fernando Hierro prácticamente toda la vida ha sido defensa, pero hubo un periodo en el que fue centrocampista e incluso
llegó a jugar, no diría yo que de delantero, pero casi de media punta, ¿no? Pero todos le tenemos en el imaginario como defensa. Bueno, sea de una o de otra manera, Hierro marcó 105 goles en la Liga Española. Sergio Ramos, de esos 135 goles que ha marcado en su carrera, 74 los marcó en la Primera División Española. Le quedarían 31 goles. Hombre, parece complicado que llegue a la cifra de Hierro, pero si hablamos de defensas puros, ese récord ya sería suyo porque se lo quitó poco antes de irse del Real Madrid a Ronald Koeman, que marcó con el Barça 67 goles en la Liga Española. Y luego está el récord de partidos. Este récord que comparten ahora mismo Zubizarreta y Joaquín con 622 partidos en Primera División. Un récord al que aspira esta temporada Raúl García, el jugador del Athletic Club, que está muy cerquita y que Sergio Ramos no va a poder batir ahora. Todavía le quedan, por lo menos tendría que estar 3 añitos en el Sevilla, que bueno, estando físicamente como parece que está, pues igual los aguanta, vete tú a saber, pero aún está lejos de eso, pero sí que puede ir escalando posiciones. Ahora mismo Sergio Ramos es el 10º jugador con más partidos en la Primera División Española, tiene 508. Tiene muy cerquita a Iker Casillas, que jugó 510 antes de irse al Porto, a Messi, que jugó 520 antes de salir para el PSG, y a Sanchís, a Manolo Sanchís, que jugó 523 partidos con el Real Madrid en Primera División antes de retirarse, porque Sanchís es un one club man, es uno de estos que empezó y terminó la carrera en el mismo club. Bueno, a estos tres, a Sanchís, a Messi y a Casillas, Sergio Ramos los puede superar esta misma temporada, lo va a superar, solamente tendría que jugar 16 partidos para superarlos a los tres, y luego ya seguir escalando posiciones, como digo, hasta llegar a Joaquín y a Zubizarreta, pero bueno, para eso queda todavía un poquito de tiempo. Bueno, este ha sido un repasito de algunos de los registros que va a conseguir Sergio Ramos, o que puede conseguir Sergio Ramos con este retorno a la Primera División Española, que es el gran aliciente para esta jornada de liga. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, like, suscripción, que diría, vamos a decirlo como le diría Sergio Ramos, dale al like y a la suscripción, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.